Vamos a viajar a Plainfield, Wisconsin. Allí, en un pueblecito tranquilo, vivía un tal Ed Gein. Y para la gente que lo conocía, pues era el típico manitas, un poco tímido, solitario, sí, un poco raro, pero vamos, inofensivo. Lo que nadie, absolutamente nadie, podía ni imaginar era el horror que se estaba cociendo tras las paredes de su granja. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien que parece un vecino más, alguien que no levanta sospechas, se convierte en un monstruo? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a bucear en la mente de Ed Gein a ver si podemos entender qué narices pasó ahí para crear a uno de los asesinos más perturbadores que se recuerdan. Así que venga, vamos al lío. Vale, para entender todo este embrollo vamos a dividirlo en 5 partes. Primero, veremos quién era este hombre tranquilo de Plainfield. Después, nos meteremos en su infancia, que ya adelanto que no fue nada fácil. Luego, un punto clave, la sombra de su madre. A continuación veremos el horror en estado puro, la casa de los horrores. Y para terminar, intentaremos juntar todas las piezas con el análisis de su mente. Bien, pues empecemos por el principio. El hombre tranquilo de Plainfield. ¿Quién era Ed Gein para sus vecinos? Pues eso, un tipo solitario que vivía apartado en su granja, pasando totalmente desapercibido. Y aquí es donde la cosa empieza a chirriar. El contraste es que es brutal. Por un lado tenemos a Edward, Theodore Gein, el que hacía chapuzas por el pueblo, incluso cuidaba niños a veces. Lo describían como un tipo tímido, hasta afeminado. Y por otro, el carnicero de Plainfield, o sea, un tipo acusado de homicidio y de profanar tumbas. ¿Cómo encaja eso? La gente que lo conoció decía que era raro, que te costaba sacar una conversación y que de repente, sin venir a cuento, le entraba una risa nerviosa que te dejaba helado. Y claro, como pasa casi siempre en estas historias, para entender al monstruo hay que mirar al niño. Las raíces de todo este horror están en su infancia. Una infancia que, más que un hogar, fue la receta perfecta para el desastre. El centro de su universo, la figura que lo moldeó por completo, fue su madre Augusta, una mujer con un fanatismo religioso tremendo, que le metió en la cabeza a base de bien una idea, que el mundo era un lugar terrible y, sobre todo, que las mujeres eran la fuente de todo mal. Los psicólogos lo llaman crianza autoritaria, y esto es fundamental para entenderlo todo, ¿eh? Imaginaos crecer así, cero afecto, cero consuelo, solo órdenes, castigos durísimos y un aislamiento total, sin contacto con nadie más. Vamos a poner todas las piezas sobre la mesa. Un padre alcohólico y maltratador. Una madre dominante y fanática. Viven en una granja aislados de todo el mundo. Prohibido tener amigos. Encima, desde pequeño le obligaban a ver y a participar en la matanza de los cerdos. La sangre, la violencia, para él era algo normal. Si a todo este cóctel le añades los sermones diarios sobre el pecado, la lujuria y la maldad, pues el resultado es una mente completamente rota, con una visión del mundo que no tiene nada que ver con la realidad. Y ahora vamos al meollo de la cuestión, a la relación más importante de su vida, y sin duda la más tóxica y destructiva. Hablemos de ese vínculo enfermizo que tenía con su madre. Para intentar explicar esta obsesión tan brutal, muchos psicólogos hablan del famoso complejo de Edipo. Hay que entender que su madre no era solo su madre, era su único contacto con otro ser humano, su única ventana al mundo. Y, claro, su cabeza procesó todo esto de una forma muy extrema. Para él, su madre era la perfección, la pureza absoluta, la única mujer buena sobre la faz de la tierra. ¿Y el resto? El resto eran pecadoras, la encarnación de todo lo malo que su madre le había contado. Una división brutal, en blanco y negro, que es imposible de llevar para una mente sana. Y cuando parecía que nada podía ir a peor, todo se vino abajo. En apenas 5 años se le muere el padre, se le muere el hermano, y finalmente, en 1945, se muere su madre. De repente, Ed Gein está solo, completamente solo en esa granja, sin nadie, y sin nada a lo que agarrarse. Y este es el punto de inflexión. La muerte de su madre es el detonante, la chispa que prende la mecha. Fue como si se rompiera la última correa que lo sujetaba, por muy enferma que fuera esa sujeción. Y toda la locura que llevaba dentro, cociéndose durante años, explotó. Ya no había nadie que le dijera lo que tenía que hacer. Su madre había muerto, él estaba solo, y empezó a dejarse llevar por sus impulsos. Y aquí es donde su mente rota empieza a convertir sus fantasías en actos, en auténticas atrocidades. ¿Y qué hizo? Pues empezó a desenterrar cadáveres. Pero no cualquiera no. Buscaba tumbas de mujeres de mediana edad, mujeres que se parecieran a su madre. No era vandalismo, era algo mucho más oscuro. Era un intento demencial de recrearla, de traerla de vuelta del más allá. Pero claro, eso no era suficiente. Y el siguiente paso fue el asesinato. Vale,
Y ahora que hemos visto los hechos, vamos a la parte más clínica. ¿Qué dijeron los expertos? ¿Cómo intentaron explicar una mente tan destrozada como la de Ed Gein? Hay una teoría, la de Erich Fromm, sobre la familia simbiótica, que aquí encaja que da hasta miedo. Básicamente dice que en algunas familias una persona absorbe a otra. Y eso es lo que pasó aquí. Ed fue completamente absorbido por su madre. Nunca llegó a tener su propia personalidad, ¿se entiende? Él era como una extensión de Augusta. Fromm además explica que hay dos formas de escapar de esto. La primera, el autoritarismo. O sea, Gein se somete del todo a su madre, anula su voluntad, hace todo lo que ella dice. Pero la segunda es la destructividad. Cuando Augusta muere, toda esa rabia contenida, toda esa personalidad aplastada durante años, explota. Y explota con una violencia sádica, contra el mundo, contra ese mundo que su madre le enseñó a odiar y a temer. Llegamos a 1957. La policía lo detiene y, bueno, el mundo entero descubre el infierno que tenía montado en su granja. Y es en ese momento cuando por fin se le hace una evaluación psiquiátrica oficial. El diagnóstico fue claro, esquizofrenia. Los médicos determinaron que llevaba años sufriendo una psicosis gravísima, sin tratar, sobre todo desde que murió su madre, y por eso legalmente se le consideró inimputable, es decir, no era responsable de sus actos, no fue a la cárcel, sino a un hospital psiquiátrico. Pero quizá lo más loco de todo esto es el legado que ha dejado. La historia real de Ed Gein es tan espantosa que ha servido de inspiración directa para crear algunos de los villanos más icónicos del cine de terror. ¿Os suena Norman Bates, de Psicosis? ¿O Leatherface, el de La Matanza de Texas? ¿Y Buffalo Bill, de El silencio de los corderos? Pues todos, de una forma u otra, beben de la historia de Gein. Es que es el claro ejemplo de que la realidad supera y por mucho a la ficción. Al final, cuando repasas todo el caso Gein, te queda una reflexión bastante inquietante sobre lo frágil que es la mente humana. Si la pérdida de la única conexión que tienes con el mundo, por muy tóxica y destructiva que sea, puede ser el detonante para desatar tal nivel de salvajismo, te hace pensar, ¿verdad? Te hace pensar en esa línea finísima y aterradora que a veces separa lo que llamamos cordura de la más absoluta barbarie.